Un pecado en la Biblia que se torció en una abominación sin perdón, a tal punto que se concibió una profecía condenándola. Unos mexicas del siglo XVI en México que quemaron y devoraron carne para aplacar a dioses y demonios sedientos de almas. Un accidente aéreo en los Andes, en América del Sur, donde, para no morir, algunos se atrevieron a saborear lo prohibido, y ciudades bíblicas sitiadas que arrastraron a sus madres a un sacrificio que aún susurran en las sombras. Yo soy Carlos Álvarez y hoy, en un ensayo al día, te presento 3 tipos de canibalismo: pecado, ignorancia o supervivencia. Tú decides. No te muevas, que ya comenzamos. Pero antes, recuerda que puedes apoyar el mantenimiento de nuestra plataforma entrando a patreon.com/Carlos Álvarez G. Te dejamos el enlace en la descripción, donde puedes adquirir una membresía para obtener todos los ensayos que publicamos escritos sin copyright para tu uso personal. O puedes comprar uno de nuestros libros entrando a la tienda de Patreon. Estamos y estaremos muy agradecidos. Ahora continuamos. el canibalismo es el acto de consumir carne humana. Ha sido un tabú que ha perseguido a la humanidad desde los tiempos antiguos. Pero detrás de este horror hay preguntas que nos estremecen. ¿Es un pecado que nos condena? ¿Es un acto de ignorancia que nos ciega? ¿O una decisión desesperada por sobrevivir cuando las circunstancias son adversas y no tiene salida? Eso va a depender de muchas cosas. A lo largo de la historia hemos encontrado canibalismo en contextos espirituales, rituales y extremos. En la Biblia, por ejemplo, vemos que unas madres se comieron a sus hijos cuando las ciudades eran asediadas brutalmente. En México vemos a los mexicas, quienes ofrecían corazones y cuerpos a sus dioses en un ciclo de sangre. Y en los Andes vemos a sobrevivientes de un accidente aéreo enfrentando lo impensable para no morir. Cada caso nos lleva a un abismo donde lo humano se enfrenta a lo inhumano. ¿Pero qué susurra desde ese abismo? ¿Todo esto es bueno, es malo, es pecado, es diabólico? ¿Son demonios que se ocultan detrás? Vamos a explorarlo juntos. En la Biblia, el canibalismo aparece como un castigo y un pecado, un acto que refleja la ruptura espiritual de un pueblo. En Samaria, durante el reinado de Jorán, un asedio a la ciudad por los sirios llevó a una hambruna devastadora. Una mujer le gritó al rey: esta mujer me dijo, entrega a tu hijo para que lo comamos hoy y mañana comeremos al mío. Así que cocinamos a mi hijo y lo comimos, pero al día siguiente ella había escondido a su hijo. El relato se encuentra, señores y señores, en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes 6, 28, 29. El rey, por supuesto, indignado, rasgó su vestido, pero el horror ya estaba hecho. Este acto, causado por la desobediencia de Israel a Jehová de los ejércitos, a su Dios, y registrado en la Biblia, marcó un punto de no retorno. Poco después los arameos huyeron milagrosamente, pero el eco de ese pacto macabro de lo que había sucedido había permanecido por los siglos de los siglos. Otro caso se dio en Jerusalén en el año 587 a.C. Nabucodonosor había sitiado la ciudad de Judá por la rebeldía del pueblo. Dios permitió aquello. El libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10, registra la desgracia. El texto dice así: las manos de mujeres compasivas cocinaron a sus propios hijos. Ellos les sirvieron de alimento. Finalmente la ciudad cayó, el templo fue destruido y el pueblo fue exiliado a Babilonia. Las profecías de los libros de la Torá, Deuteronomio 28, 53, 57 y Levítico 26, 29,
recogen esa profecía sobre la maldición que caería por la desobediencia. Dice, comerán el fruto de su vientre y la carne de tus hijos. Señores, esto es terrible, esto es terrible. Y hay personas que no creen en eso, pero fíjense que todavía en la actualidad están pasando cosas. Desde una perspectiva espiritual, este canibalismo es un pecado, un símbolo de la degradación moral que viene al apartarse de lo divino. Pero el misterio nos persigue. ¿Fue solo el hambre o algo más oscuro que se apoderó de estas madres? Demonios susurrando al oído. No tienes más salida. No confía en Dios. Cómete a tus hijos. ¿Qué fuerzas espirituales susurran, señores? Cuando no hay salida. A veces no se necesita que una ciudad esté sitiada. A veces nos sentimos sitiados dentro de las ciudades y no encontramos salida y tomamos la peor de las decisiones. En otra parte del mundo, siglos después, los mexicas, lo que hoy es México, entre el siglo XII y XVI, practicaban un canibalismo ritual que nos estremece. Ellos adoraban a dioses como Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra, quien exigía sangre para asegurar que el sol saliera cada día. En sus templos, como el Templo Mayor, realizaban sacrificios humanos a gran escala. Los prisioneros de guerra eran llevados a la cima, donde un sacerdote les arrancaba el corazón con un cuchillo de obsidiana. Según cronistas como Bernardino de Sahagún, algunas partes del cuerpo eran consumidas ritualmente por los guerreros y sacerdotes como un acto de comunión con lo divino. La causa era su cosmovisión. Creían que el universo dependía de este ciclo de sangre. Para ellos no era un pecado, sino un deber sagrado. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, este canibalismo podría verse como un acto de ignorancia, un malentendido de lo espiritual que los llevó a un horror que aún nos perturba. El demonio por lo regular confunde a las personas y en medio de la ignorancia encuentra el vehículo perfecto para que esas sociedades cometan este tipo de aberraciones. Las consecuencias fueron trágicas. Por eso cuando los españoles llegaron en 1519, este ritual alimentó su percepción de los mexicas como salvajes, justificando su conquista y la destrucción de su cultura. Pero el misterio permanece. ¿Qué entidades se alimentaron de tanta sangre? ¿Es posible que esos dioses fueran algo más que mitos? Déjame tus comentarios mientras te suscribes y comparte esta emisión, porque vemos que el canibalismo aún no nos deja. Desde los tiempos bíblicos y otras culturas aún permanece, y sospechamos que esto no es por ignorancia. Pero sigamos. Yo tengo aquí un listado de países que lo siguen practicando hasta hoy, lo practicaban. En la India, los Agori eran una secta ascética hindú y que todavía existen, que viven en el norte de la India, conocida por sus prácticas extremas para alcanzar la iluminación espiritual. Ya ustedes saben, practican el canibalismo. Señores, miren, esto es terrible. En Nueva Guinea, por ejemplo, los papúas siguen practicando esto. Cerca de la frontera con Indonesia, han sido históricamente asociados con el canibalismo ritual. Se dicen que comen a hombres que consideran brujos masculinos. Bueno, esto es terrible. En Brasil tenemos también a los Huari, un pueblo indígena de la Amazona brasileña que practican históricamente este ritual. Inclusive se comen algunos de los fallecidos como parte de sus rituales funerarios. Este acto era visto como un signo de respeto y amor para evitar que los cuerpos se descompongan y sean devorados por insectos. Señores, hay de todo tipo. Hay de todo tipo. En Indonesia tenemos la tribu de los Borneo, un pueblo Dayak. Viene siendo un grupo étnico
que históricamente han sido asociados con el canibalismo como parte de sus tradiciones animistas y de sus asuntos de chamanes. Según reportes, el canibalismo de allí era una forma de mostrar respeto hacia los ancianos o animales, y también se practicaba con enemigos capturados durante guerras. Ay, 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 ay. ¿Qué opinan ustedes de esto, señores? No olviden dejar su comentario. Nada, señores, para no alargar el asunto, tenemos hoy día Haití, que está aquí, pegado a la República Dominicana. Nosotros somos un canal, un podcast de misterio y terror a través de mi canal de Carlos Álvarez Guzmán. Aquí en República Dominicana tenemos de vecino a la República de Haití, que está pasando por una crisis desde hace ya más de 50 años que no logran superar. Hambrunas, guerras entre ellos. Ahora mismo el país está dirigido por bandas y han llegado reportes en medio de esta crisis, los ataques de las bandas, que algunas, guiadas por sus chamanes, por sus brujos, están comiendo carne humana. No es la primera vez que esto ocurre allí. Entonces, aunque no hay una fuente oficial que lo garantice, las informaciones se cuelan porque allí hay muchos periodistas que son de ellos. Hay muchos periodistas que son de allá, directamente a Haití, y han publicado estos reportes en las redes. Pues nada, hay un canibalismo que también es por supervivencia, pero es igual de malo. Es igual de malo. Ya saben ustedes que en 1972 el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que llevaba un equipo de rugby de Montevideo, se estrelló en los Andes. De los 45 pasajeros, 29 sobrevivieron al impacto, pero quedaron atrapados en un glaciar a 3.600 metros de altura, señoras y señores, enfrentando temperaturas de hasta menos 30 grados y sin comida. Tras 10 días, al enterarse por radio que la búsqueda había sido suspendida, empezaron a agruparse y tomaron una decisión desesperada: comerse a los que habían muerto, que por causa del clima no se habían podrido. No se pudre tan fácil una carne a menos 30 grados. Entonces uno de los sobrevivientes tomó el liderazgo, Nando Parrado, quien dijo: no teníamos otra opción, era comernos la carne humana o morir. Usaron vidrio para cortar la carne y enfrentaron el tabú con un pacto: si morían, sus cuerpos serían usados por los demás. Dios mío. La causa fue la supervivencia pura. Sin comida y en un ambiente hostil, el hambre los llevó a lo impensable. Después de 72 días, 16 sobrevivientes fueron rescatados gracias a Parrado y Roberto Canesa, quienes caminaron 10 días en medio de la nieve para buscar ayuda y la encontraron. Las consecuencias fueron profundas, enfrentaron críticas, pero también comprensión, y su historia se convirtió no solo en testimonio de resistencia humana, sino también en una película que ustedes pueden buscar y ver. Sin embargo, el misterio yace en lo espiritual. ¿Qué peso cargan hoy quienes comieron carne de sus compañeros? ¿Es posible que este acto de supervivencia abra puertas a lo paranormal o al mundo espiritual? Como si el hambre hubiera invocado algo que los observara desde entonces. Señores y señores, el canibalismo nos enfrenta a los límites del humano. En la Biblia se presenta como un pecado, y un pecado con profecía. O sea, una profecía que decía que si cometían esto iban a llegar a esa conclusión. Vemos un castigo divino que despoja al pueblo de su humanidad. Bendito sea Dios. Entre los mexicas ya vimos que era por pura ignorancia. Sin embargo, no descartamos el manejo diabólico tras la ignorancia de estos pueblos que entendían que estaban haciendo lo correcto, permitiendo que sus guerreros y sus sacerdotes comieran carne de los prisioneros en muchas ocasiones. Entre estos mexicas la ignorancia era pura. Entonces hacían un ritual que los conectaban con lo divino según ellos, pero a un costo aterrador.
Y finalmente en los Andes vimos que era por supervivencia, una decisión que desafía todo tabú para aferrarse a la vida. ¿Qué opina Dios de esto? ¿Qué opinan ustedes de esto? Esto nos lleva a meditar qué somos en realidad, qué somos en esta vida. Pero nada, en este caso hay un eco que nos perturba. El hambre, ya sea físico o espiritual, parece romper un velo gris y oscuro. En Samaria y Jerusalén, como vimos en la Biblia, el amor materno se transformó en horror. Y en México la sangre alimentó a dioses que tal vez no eran lo que parecían. Y en los Andes los sobrevivientes cargan un peso que va más allá de lo físico. ¿Qué susurran los espíritus y los demonios desde la oscuridad con estos casos? No puede haber derramamiento de sangre sin que haya pecado, pero ¿puede existir canibalismo fuera de lo demoníaco, de lo paranormal? Señores y señores, en conclusión, el canibalismo, ya sea pecado, ignorancia o supervivencia, nos enfrenta a un enigma que resuena con terror. Desde ciudades condenadas de la Biblia hasta los templos ensangrentados de los mexicas y las montañas heladas de los Andes. Este acto nos recuerda que el hambre puede devorar más que el cuerpo, puede devorar el alma. Pero lo que más nos estremece es el susurro de lo que permanece. Esto se hizo incitado por el diablo, el pecado o la ignorancia. Déjenme sus comentarios, que me gustaría saberlo, mientras se suscriben y comparten esta emisión con todo el mundo, con todo el que conocen. Es importante porque hoy día hay países, como lo dije, hay ciudades que todavía practican el canibalismo. Y quizás, señores y señores, por no mencionar alguna secta despiadada que ustedes conocen en su sector o en su ciudad, puede ser que lo consigan observando al país vecino. Yo soy Carlos Álvarez y si te gustó este episodio de Un Ensayo al Día, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartirlo. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido. Hasta entonces, recuerda que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Según la Biblia, es contra principados que viven en las regiones celestes. Mañana, otro ensayo. Dios te cuide y Dios te bendiga.